para tratar naturalmente los temas más importantes que han marcado la agenda noticiosa. Vamos a estar en el siguiente bloque de lleno con esta lucha que se ha generado, o sea, una verdadera lucha intestina, ¿no es cierto?, que se ha generado en la municipalidad de Las Condes por la decisión de la exministra Marcela Cubillos, exmilitante de la UDI, de postular como independiente recolectando firmas a este sillón alcaldicio. Y esto ha generado, por supuesto, una reacción fundamentalmente desde la UDI, advirtiendo que esto incluso podría costar la presidencial. Hasta ahí están llegando los conflictos, digamos, en relación a esta decisión de la ex ministra. Vamos a estar conversando en el siguiente bloque con la senadora de Renovación Nacional, María José Gatica, para ver cómo se rearticulan las derechas para enfrentar los comicios municipales de este año. Pero antes vamos a entrar en el tema que también ha marcado las últimas horas y que dice relación con la decisión que ha expresado el presidente Gabriel Boric de abrirse a la posibilidad de que las Fuerzas Armadas puedan estar custodiando determinados puntos de la llamada infraestructura crítica en zonas urbanas, recogiendo la petición fundamentalmente del diputado del Frente Amplio de Revolución, del alcalde del Frente Amplio de Revolución Democrática de Maipú, Tomás Bodanovich. Queremos hablar con un experto en seguridad, queremos entender si es que acaso esto tiene más que ver con una necesidad de darle tranquilidad o una cierta sensación de seguridad a la población, o si realmente va en el camino correcto. Quiero presentar a esta hora a Richard Koyunyan. Él es experto en defensa y seguridad nacional. Richard, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias. Efectivamente, un gran tema. Así Sí, que pues pregunta partamos lo que ahí, quiera. pues. De todas maneras, o sea, yo sé que tú has hablado del tema del control o sea, del tema de las Fuerzas Armadas respecto de lo que está haciendo, ¿no es cierto?, su rol tanto en el norte como en el sur o la macrozona sur. Pero distinto es, y este es un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, presentado el año pasado por el gobierno, estamos hablando de agosto más o menos, distinto es cuando traemos a las Fuerzas Armadas a lo urbano directamente. Para ti, esta petición que hacen los alcaldes, que recoge el presidente Gabriel Boric, ¿va en el camino correcto? ¿Es una decisión más bien que responde a dar una señal de tranquilidad? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta. Efectivamente, el presidente recoge una petición de los alcaldes. Yo creo que a la altura de hoy en día son varios alcaldes, gobernadores, delegados presidenciales. Yo creo que están todos pidiendo ayuda en este tema. Efectivamente, la situación que se vive en muchas de las digamos, sectores de Santiago y en general en centros urbanos chilenos es compleja. Es decir, probablemente la gente que vive en el sector oriente no lo ve, pero en ciertos, digamos, lugares de Santiago es complejo. Ahora yo he sido bastante enemigo de utilizar las Fuerzas Armadas en roles distintos a sus propósitos originales. También no soy bastante crítico en general del trabajo que se ha hecho en la macrozona sur, porque es bastante limitado, dada la misión que se les asigna, el efecto que se puede lograr por resultado, y lo mismo en la macrozona, en las fronteras norte con Bolivia y Perú. El utilizar las Fuerzas Armadas en Santiago, por ejemplo, es de otra complejidad. Sí hay una equivocación de parte yo entendería, el gobierno, en que ellos indican que utilizarían las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica. Infraestructura crítica, para que nos entendamos, son terminales de buses, estaciones de metro, centrales eléctricas, hospitales, digamos, lo que uno entiende como que es crítico a la operación de una ciudad. Y lo que pasa acá es que el crimen organizado, los narcos, etcétera, o los que andan revolviéndolas en Santiago, no pretenden afectar la infraestructura crítica. Ellos lo que quieren afectar es control territorial, es tomar control de ciertas partes de la ciudad, ser los amos y señores, manejar las cosas, se pelean con bandas contrarias para tener el control de ese territorio. Y después, evidentemente, la experiencia indica que en Colombia, en México, en otras partes, después comienzan a operar ya más como los dueños del territorio y cobran impuestos y le hacen la vida un poco difícil a la gente. Entonces, infraestructura crítica para mí no es la solución. La solución, es decir, ¿por qué? Porque entonces después el gobierno dice, mire, ¿sabe qué? Vamos a utilizar las Fuerzas Armadas para liberar
a carabineros de resguardo de terminales de buses, etcétera. Entonces yo digo, bueno, si las Fuerzas Armadas van a ir a los terminales de buses para liderar funciones de carabineros, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a proteger la infraestructura crítica que no está en riesgo o van a proteger a las personas que están en la infraestructura, que usan la infraestructura? Porque son dos cosas muy distintas. Claro, porque Entonces, algunos incluso han llegado, perdona que te interrumpa, Richard, pero algunos han llegado incluso a decir que las personas en sí mismas son infraestructura crítica. O sea, ¿podrían llegar a ese punto? sí, pero yo creo que, mira, a ver, yo creo que el gobierno conviene hablar las cosas en español y decir las cosas como son. Si necesitamos el apoyo de las Fuerzas Armadas, a las policías, porque efectivamente el crimen organizado nos tiene muy complicado, hagámosla bien, preparamos las Fuerzas Armadas para esa función, le damos misiones claras y precisas, operamos tipo Bukele en El Salvador, donde las Fuerzas Armadas, por ejemplo, establecen un perímetro, rodean un cierto sector, entran las policías con información de inteligencia que viene de, no sé, drones, satélites o información humana que se obtiene. Las policías entran, capturan a los criminales y se los llevan a la cárcel. Y es un esfuerzo conjunto con el Ministerio Público, el Poder Judicial, y se hace como corresponde. Eh, Porque lo otro, y ¿qué es lo que pasa? Para utilizar hoy en día las Fuerzas Armadas en la función que yo te estoy indicando, Claro. necesariamente necesitamos declarar estado de emergencia o estado de sitio. Esas son las figuras legales constitucionales que existen. Para mí, cuando partimos enredando la cosa diciendo, oiga, ¿sabe qué? Mire, vamos a utilizar infraestructura crítica. Infraestructura crítica es un proyecto de ley que viene en la época del presidente Piñera, lo presentó, me acuerdo, Alberto Espina, era posterior al estallido social y buscaba efectivamente proteger la infraestructura crítica después de la experiencia de los atentados contra el metro y cosas así. Entonces, después se modificó el proyecto en el Congreso cuando se estaba eh, aprobando la enmienda constitucional y se incluyó también la protección de las fronteras. ¿Ya? Pero en la frontera tú no vas a proteger gente, haces resguardo de frontera. Detienes a las personas que vienen ingresando a Chile en forma ilegal y se las pasas a la policía o a la PDI o lo que sea. Entonces, para más o menos para ser claro, yo me he opuesto hasta ahora, ¿por qué? Porque A, no saben usar las Fuerzas Armadas, o B, las formas que quieren usarlas no son las adecuadas, o C, no es el rol de las Fuerzas Armadas estar preocupado de la seguridad pública, y así lo establece la Constitución. La Constitución te las autoriza a utilizar a las Fuerzas Armadas como parte de la fuerza pública o para labores de seguridad interior en forma excepcional. Yo creo que estamos en una situación excepcional hoy en día respecto a lo que es el crimen organizado. La gente está preocupada, los alcaldes están preocupados y los alcaldes de cualquier color político. Si aquí no hay sesgo en esta cuestión. Entonces, pero si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Utilicemos las Fuerzas Armadas en la forma en que las Fuerzas Armadas son más efectivas. Y lo otro, Mirna, que es importante en esta cosa, Ujú. es que desde hace aproximadamente, yo diría, unos 15 o 20 años, las Fuerzas Armadas chilenas pasaron a ser bajas en gente, altas en tecnología. Entonces ya no tenemos su ejército con regimientos en todas las ciudades de Chile, los conscriptos son pocos, la tropa profesional no es mucha, entonces tampoco tenemos un ejército y una infantería de marina que tenga mucha gente. Entonces cuando uno dice, bueno, es que voy a ir a resguardar este tipo de instalaciones, se me hace difícil, digamos, ver de dónde van a salir las tropas necesarias para realizar esas funciones, casi como el punto que uno tendría que llamar a todos los que hicieron el servicio militar, a la reserva de vuelta al servicio para poder realizar la función en la forma que el gobierno quiere hacerlo. Y ahí, Richard, me quiero detener porque tú hablas entonces, ok, y si las vamos a ocupar, ocupémoslas, dices tú, como debe ser, y pones el ejemplo. Yo no sé si lo pones en un sentido irónico o no, o más bien un sentido de preocupación por lo que está pasando en El Salvador. Claro, efectivamente se ha controlado la delincuencia, pero a costa de un montón de atropellos y violaciones a los derechos humanos. Es una cuestión que está vista, ¿no es cierto?, y está documentada por organismos internacionales. Pero lo que te quiero preguntar, cuando tú dices usar las Fuerzas Armadas como debe ser, ¿qué sería usarlas como debe ser si es que ya la vamos a ocupar en el fondo? A ver, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas, ¿de qué proveen? Las Fuerzas Armadas proveen es decir, las Fuerzas Armadas son la mejor representación según es decir, la, son la fuerza del Estado. Es decir, las Fuerzas Armadas junto con la policía tienen el monopolio del uso de la fuerza. Y entonces cuando tú dices voy a utilizar la fuerza del Estado, y las Fuerzas Armadas son, aparte sabemos, no deliberantes, jerarquizadas, obedientes, portan armamento letal, están organizadas, cumplen misiones. eh, entonces tú dices, bueno, eso me sirve para ir a construir infraestructura crítica, más o menos, porque también tengo que tener reglas de uso de la fuerza bastante claro,
y las que están presentando hoy en día son un enredo. Entonces, Claro. al final del día, ¿quiénes son los especialistas en materia de seguridad pública? Las policías, pero las policías necesitan apoyo. Ahora, ojo, las violaciones a los recursos, digamos, yo no he ido a El Salvador, yo conozco gente como Gabriel Gaspar que fueron a El Salvador, viajaron para allá, sacaron un artículo en El Mostrador hace poco de su visita, y no vamos a decir que Gabriel Gaspar es de centro izquierda, es una persona que es la persona que más sabe de defensa en el mundo de la centro izquierda, fue, observó lo que ocurría allá, y una cosa es qué haces contigo, con las personas una vez que las detienes y las metes a la cárcel. Lo que estamos hablando es la labor de ir y capturar a los criminales. Y para poder capturar a los criminales, las policías necesitan de inteligencia, necesitan tecnología y necesitan soporte militar. Si es que queremos evitar que esto crezca. Ya, Y, pero ahí, sí, perdona, termina y que te voy a hacer sí, una entonces, pregunta respecto a eso. y siempre yo digo, uno tiene que ir a ponerse los zapatos de las personas que viven en sectores periféricos de Santiago, en Puente Alto, en la Florida, el mismo Maipú, donde se ha vuelto muy complejo vivir. Entonces, Ujú. acá, esto es lo mismo que uno pasaría a decir, si uno está enfermo, grave, te meten a una, no sé, llegas a urgencia, digamos, en un hospital, te van a agarrar los médicos y te van a estabilizar y te van a corregir los problemas que tienes. Entonces, aquí la cosa es, ¿nos queremos tomar el remedio o no nos queremos tomar el remedio? ¿O queremos tomarlo a media? ¿Sabe que no, doctor? ¿Sabe que deme la mitad de la dosis nomás porque no quiero el costo del sacrificio que significa esto? Ya, Y la pero acá, experiencia que existe, sí, y la experiencia que sí, existe de El Salvador, de Ecuador, de Colombia, de México, que si tú no atajas esto con tiempo, se te desborda. Y el problema es que, nuevamente insisto, hay sectores de Santiago, poblaciones, digamos, en la entrada de Arica, de Iquique, en Alto Hospicio, en Antofagasta, en la salida de San Antonio, en Santiago y en otros centros urbanos chilenos, que son territorios que el Estado de Chile no está presente, no lo controla, es como también en Temucuicui en la macrozona sur. Entonces, si uno quiere hacerse el idiota en esta cuestión y dejar que entren fuerzas, entren, ¿cómo se llama? Es decir, que el narco, el crimen organizado controle esos sectores, bueno, hay una decisión política. Esto también es una decisión política. Es decir, el presidente de la República, su principal rol es dar seguridad a la población en Chile, del exterior o del interior. Y hay un problema de seguridad nacional en este minuto, ¿por qué? Porque el crimen organizado ha crecido más allá de lo histórico o de lo razonable y en este minuto comienza a atentar contra la vida de las personas. ya, pero tú acabas de decir también que estamos en una situación compleja en el sentido de que ya hay zonas del Estado, o sea, hay zonas donde el Estado no, simplemente no entra, y esto hay que pararlo, dices tú, porque así partió en México, en Colombia, en El Salvador, en Honduras, es decir, cantidad de ejemplos que podemos Mira, enumerar es igual aquí. que cualquier teleserie, es decir, cualquier serie que deberás ver en Netflix mexicana, colombiana, es lo mismo. Exactamente, y No no. tengo que ir a pintarle la historia a nadie. Y te agrego algo más, Richard. Sabemos el final, porque en las Sí, series nosotros conocemos el final, entonces ya sabemos cómo partió y sabemos cómo terminó. Entonces, no, la pregunta ahí es que por eso te pregunto, porque necesito entender cuando tú dices, ok, tú dices, cuando partimos la entrevista, tú me dices, no, la verdad es que las Fuerzas Armadas no debieran estar dedicadas a esa función. El propio Gabriel Boric, el presidente, ha dicho, no, pero es para cuestiones específicas que las vamos a analizar y evaluar, como por ejemplo el resguardo, se ha hablado de hospitales, de los, qué sé yo, incluso de las zonas de abastecimiento, que ya se podría decir los supermercados, ¿no es cierto? O las estaciones del metro. Eh, Eso, acotado, ¿podría funcionar? Tú dices que no, porque las bandas organizadas y el crimen organizado no está preocupado de esos, de los puntos, de esos no, puntos es decir, neurálgicos. el crimen organizado necesita que la ciudad funcione para hacer su negocio. Entonces, lo que quiero decir, la experiencia indica que el crimen organizado nunca atenta contra la infraestructura crítica. Toma control de esos territorios y opera esos territorios y los exprime esos territorios. Entonces, yo creo, espero que el presidente no esté confundido y no esté bien asesorado, o simplemente nos están tratando de pintar una historia de a poquitito. Yo escuché una conferencia el otro día, una entrevista que dio el subsecretario de Defensa, en que él, claro, comenzó a decir que las personas también eran parte de la infraestructura crítica. No, entonces voy a decir, digamos las cosas como son. Si vamos a ir a proteger a las personas, bueno, tú puedes hacer dos cosas. Protejo a la persona o voy y elimino la causa que está generando el problema. Entonces, lo que hacemos en la macrozona sur con las Fuerzas Armadas, equivalente a un panadol, bajo la temperatura, Mm. controlo caminos, etcétera, pero no tengo autoridad como Fuerzas Armadas para ir a buscar a los insurgentes o los terroristas.
Eso, ¿por qué? Porque todavía el Estado de Chile lo declara un problema delictual y por lo tanto responde, el gobierno presenta querellas, esas querellas las agarra el Ministerio Público y va y dispone a las policías y las policías piden ayuda a las Fuerzas Armadas para ir a buscar a estas personas. Entonces, en el caso de Santiago, yo insisto, es decir, el problema es más grave de lo que se pinta y la gravedad del problema, hasta que, digamos, y yo, que he sido históricamente el que escribe en este medio y en otros medios diciendo no se usen las Fuerzas Armadas, digo, ¿sabe qué? Si las vamos a tener que usar, entendamos cómo se usan, en qué son efectivas y cuál es el propósito de su uso. Pero si las vamos a ir a colocar a resguardar infraestructura crítica, incluso es más idiota la situación, porque le digo a los delincuentes y a los criminales dónde están ubicadas las Fuerzas Armadas. Claro. Las Fuerzas Armadas son como esto, igual que en la guerra. Usan el factor sorpresa, no indican cuándo van a atacar, usan una serie de elementos para ser más efectivos. Ya nadie va con un ejército de frente y se enfrenta como Napoleón en Waterloo con los ingleses, un ejército contra el otro. Es decir, acá se utilizan técnicas urbanas y inteligencia, información y drones y helicópteros que van buscando a las personas. Y existe la experiencia de lo que se hizo en su minuto en otras partes. Lo que pasa es que cuando yo digo método Bukele, sí, Bukele tiene, digamos, hay un lado A y un lado B y siempre, como se llama, algunos remedios tienen efectos colaterales. Pero la pregunta que tiene que hacerse uno, bueno, ¿a quién tiene que proteger el Estado de Chile? ¿A los criminales o a la población que está siendo afectada por la actividad criminal? Ese es el punto. Claro, conversamos a esta hora con Richard Koyunyan, él es experto en defensa y seguridad nacional. Ok, dicho todo esto, pareciera ser efectivamente que este llamado responde a lo que nos decía ayer la alcaldesa de Cerrillos en entrevista con nosotros, a una desesperación. ¿Qué decía la alcaldesa? Decía, lo que ocurre es que las policías en número no dan abasto. Ella misma contaba, ¿no es cierto?, que su comuna, Cerrillos, que tiene esta toma de Nuevo Amanecer, una toma de más de 14.000 personas, con muchas complejidades, se ha hablado incluso de un cementerio clandestino, se está investigando, obviamente. Ella dice, bueno, yo no soy parte del plan Calles Sin Violencia, por lo tanto, yo tengo que pedir que me traigan carabineros de otras comunas, porque no tengo la cantidad suficiente para hacer frente a los problemas de seguridad que estamos teniendo. Entonces, ella decía de manera acotada, ¿no es cierto?, que las Fuerzas Armadas puedan complementar esa labor. Entonces, de nuevo, para hacerte la pregunta final, ¿responde, dirías tú, a esa desesperación, pero también desde el punto de vista del gobierno, a dar una señal cuando el tema de seguridad es el gran talón de Aquiles del gobierno? A ver, voy a volver a, como dicen, a repasar el tema. Yo creo que si la situación es como indicamos y como la entiende la población que vive en esas partes de Santiago y los alcaldes, yo creo que estamos muy prontos al uso de las Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas, en el rol que yo te dije, es decir, complementan y ayudan a las policías a buscar y atrapar a los criminales. Ir a resguardar infraestructura en este minuto no es la situación. ¿De dónde viene el concepto de infraestructura crítica? Es una copia de lo que se hacía en Europa, cuando las Fuerzas Armadas en Francia, en España o en Inglaterra protegían infraestructura crítica, pero ¿de quién? De terroristas islámicos. Aquí no tenemos terroristas islámicos que estén atentando contra nuestra infraestructura crítica. El narco y los crímenes organizados no están atentando contra la infraestructura crítica. Lo que necesitamos es ir a buscarlos, atraparlos, meterlos a la cárcel y pasárselos al Ministerio Público del Sistema Judicial para que hagan lo suyo. Y probablemente nuestras cárceles van a ser muy distintas a las de Bukele, y Bukele tiene una realidad en El Salvador que es muy distinta a la nuestra. Estos señores tenían el desastre hacía más de 20 o 30 años, es otra realidad la de El Salvador. Pero acá se nos está desbordando la cosa. Entonces, si queremos parar la cuestión, tenemos que declarar estado de emergencia en la región metropolitana o estado de sitio, utilizar las Fuerzas Armadas para que apoyen las policías y hagan la pega. Y la gente a la cual va a escuchar esto me van a entender, es decir, claro, ojo, colocar Fuerzas Armadas en, no sé, en la estación Metro Tobalaba, porque hay delincuentes, eso pasó una labor policial que no están preparados ni tienen las atribuciones. ¿Por qué? Porque la infraestructura misma no está en riesgo. Lo que yo necesito es que las policías sigan resguardando eso. Ojo, en muchos de estos lugares tienen guardias privados y tienen organizaciones de seguridad y toda la cuestión, los supermercados, el metro, todas estas cuestiones tienen guardia. El punto es, los que no tienen guardia son en Maipú, la gente que vive en distintos sectores de Maipú que no tienen ningún tipo de protección. Y efectivamente la policía no da abasto. Ahora, y lo otro que pasa
es que también el gobierno tiene que dar apoyo a sus Fuerzas Armadas y a las policías. Y por eso que las reglas de uso de la fuerza tienen que ser claras y precisas, tienen que ser media como policía americano. Todo Ah, chileno que va a Estados Unidos lo para un policía y al tiro sigue todas las instrucciones del policía. Llega acá y comienzan a hacerse los lindos con los carabineros. Entonces, lo que te quiero decir es, tiene que haber una autorización para que las policías sean más duras a veces cuando detienen, controlan, identifican, detienen. Pero si después le estamos quitando el piso a las policías que han tenido que salir a buscar gente, o de repente las Fuerzas Armadas cuando han tenido que actuar en labores de estado de emergencia, porque tuvieron que hacer uso del armamento, lo que va a pasar es que las Fuerzas Armadas, si no tienen ese tipo de autorización o protección o respaldo por parte del Estado, no van a estar dispuestos a ir a hacer la pega. Porque nadie entra al Ejército de Chile o a la Marina, a la Armada, para ir a hacer labores de seguridad interior. claro, exactamente. Entonces, y si voy a Claro, tener que ir a ponerme el pesado con mi propia gente, no, pues esa no es la idea. Ahora, gracias a Dios, estamos hablando de ir a chapar criminales, es decir, nadie está hablando acá de un estallido social, ni una. correcto. No, esto es crimen Ya, organizado. pero te pongo un ejemplo concreto porque todo lo que siempre se habla respecto de esta discusión, que no es de ahora, sino que se reinstala por lo que estamos conversando, es que las Fuerzas Armadas no están formadas para atender temas de seguridad, de orden público, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué pasa si las Fuerzas Armadas, eventualmente, que no se ha discutido ese punto, fueran utilizadas, como dices tú, para detener y desbaratar a las bandas criminales, entrar en los territorios, ¿no? ¿Qué pasa si entre toda esa búsqueda se produce una situación de confusión donde se cree que una persona que es un simple mortal que vive en la zona que se está interviniendo, se cree que es parte de una banda, va con una bolsa, se cree que en esa bolsa lleva un cadáver cuando en realidad lleva basura y se comete un error, que es un tema Bueno, es que, es que que ha ese, sido ese, producido. ese error que mencionas tú y esa situación la puede Ya, cometer Carabineros, la PDI o el que esté, porque esta cuestión es exactamente cuando tú estás en no decir el fragor del combate, pero cuando uno entra en estas situaciones que muchas veces son de noche, sí, se pueden cometer errores, pero para eso las Fuerzas Armadas se entrenan y las policías se entrenan para entrar en ciertos territorios. A mí me tocó muchos años atrás ser entrenado en lo que era combate de localidades o combate urbano, y uno, ¿por qué? Porque los ejércitos se entrenan eventualmente si tuvieran una situación de conflicto en que tienen que a veces pelear en las ciudades. Entonces hay técnicas, formas de hacerlo para minimizar los riesgos, y se les entrena para efectivamente no dispararle a un civil que no es contrario. Entonces, el, lo que te quiero decir es, las Fuerzas Armadas efectivamente se entrenan para la guerra, pero yo no estoy proponiendo que entren a hacer trabajo de policías. Lo que estoy diciendo es que se utilice esas capacidades, las capacidades estratégicas y las capacidades militares que tienen las Fuerzas Armadas, sistemas de armas, sistemas de identificación, detección, etcétera, para apoyar a las policías en trabajos de ir a capturar y buscar a los delincuentes. Las policías tienen fuerzas especiales, la, lo mismo tiene, como se llama, el ejército, la infantería marina. Tú tienes unidades especializadas que si se les da la misión de capturar, las Fuerzas Armadas darán todo el apoyo necesario, pero el trabajo final lo hacen las policías. Dime una cosa, Richard, ¿tú sabes cómo ve, porque ya supimos lo que pasó en el COSENA, ¿no es cierto?, en el Mm. Consejo de Seguridad Nacional y lo que se planteó, pero este tema internamente, ¿tienes información de cómo lo está viviendo el mundo militar? Las Fuerzas Armadas son extremadamente obedientes. Si se les da Mm, la instrucción y la orden, lo van a hacer. Ellos solamente dicen, yo para poder hacer bien mi trabajo necesito reglas de uso de la fuerza simples, claras y precisas. Apoyo político del gobierno. No me quite el piso si después, por un error no buscado, puede haber un problema. ¿Ya? Déjeme hacer el trabajo. Déjeme organizarme con las policías. Vamos y hacemos el trabajo. Pero si me comienza a intervenir políticamente, me coloca un delegado de gobierno, una ministra, un ministro que no está preparado para realizar el trabajo, ¿ya? Es decir, supervisar Fuerzas Armadas. No, aquí es estado de emergencia, con un jefe de la defensa, que reporta al presidente de la República, línea de mando clara y precisa, propósito, misión clara, eh, presupuesto para hacer todas estas cuestiones, porque no necesariamente hay presupuesto para hacer todo este trabajo, y, y sale perfecto. Es decir, no decir perfecto, es decir, estamos hablando de conflicto, estamos hablando de
de uso de armamento, estamos hablando de capturar delincuentes, es decir, probablemente van a haber bajas por uno u otro lado. La pregunta es, ¿queremos dejar que esto siga creciendo? Porque después la siguiente ronda, Mirna, ya no es como la estoy procesando. Es casi como declarar un estado de guerra y uno entra con el ejército completo. Interesante lo que tú planteas, Richard, porque hoy día está una discusión que ya salió de las derechas, ¿no es cierto? Esto ya se instaló hace mucho rato en las izquierdas, tanto así que dentro del propio Partido Socialista se ha planteado la idea de establecer este estado de excepción en la región metropolitana. Entonces, según lo que yo desprendo de tus palabras, ¿tú dirías que las condiciones objetivas están para decretar estado de excepción? Yo creo que estamos bastante cerca. Yo creo que para mí hay un antes y un después, que fue el secuestro y asesinato del teniente Ojeda. Creo que ahí todos nos iluminamos del nivel de violencia con el cual opera el crimen organizado, fue un caso público. No entrar acá a describir los detalles, pero cuando uno ve los detalles se le ponen los pelos de punta. Es decir, estamos enfrentando algo que es nuevo para nosotros. Y no estábamos acostumbrados en esta parte del mundo. Gracias a Dios tenemos Fuerzas Armadas organizadas, disciplinadas y con unos carabineros que junto con las Fuerzas Armadas son las instituciones más respetadas de Chile. Entonces, junto con bomberos, que siempre hacen un trabajo fenomenal. Entonces, lo que te digo es, la mala solución es decir, vamos a irnos por infraestructura crítica, oye, y vamos a discutir reglas de uso de la fuerza, porque quizás nos vamos a pasar un mes más. O ahora el presidente diciendo, bueno, me autorizaron la Contraloría la vez pasada a sacar un decreto para utilizar a las Fuerzas Armadas en el norte, siendo que todavía la ley de infraestructura crítica no está finalizada. Y digo, no pierdan el tiempo con ley de infraestructura crítica, porque no está apuntando a eso. Diga, sabe que vamos a decretar estado de emergencia en la región metropolitana y las Fuerzas Armadas van a ir en apoyo a carabineros para capturar a los delincuentes. Y lo más probable es que las policías saben dónde están, pero les faltan recursos, capacidades y apoyo político y judicial. ¿Y tú no temes que en esa, porque o sea, mira, es una decisión política que tiene una gran envergadura y como tú bien señalas, tiene que tener un respaldo político que va más allá del gobierno. Pero, O sea, mire, ah, yo no habiendo votado por el presidente Boric, algo me ujú, dice sí, que de repente se va a iluminar y va a tomar una decisión de este tipo. Esta es una decisión presidencial, ¿eh? Él después tiene que alinear al Poder Judicial y al Congreso en esta materia. Pero él sabe, y lo tiene claro, que esta es una decisión de él. Las Fuerzas Armadas, si es necesario, van a apoyar al presidente de la República en esta. Pero van a decir, oiga, no me quite el apoyo político y el apoyo judicial cuando las balas comiencen a volar por el aire, ¿cierto? Y dos, no me ponga restricciones no me dejen hacer bien el trabajo. ujú. Y como hay una columna mía que no sé si sale hoy día o va a salir mañana en el mostrador, lo llamo un manual de uso de las Fuerzas Armadas, de cómo usar las Fuerzas Armadas. ¿Y nos puedes adelantar 3 puntos de cuáles serían los puntos más Lo que, no, importantes? lo que está acá, lo que habla Rosen, eso es, así es. Porque me imagino que has seguido la discusión que se armó respecto de un uso de la fuerza diferenciado, que después la ministra Toá trató de matizar, no es No, 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 que, no, 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 no. Mira, todo eso para mí es como ya, dicen, no sirve. Lo que yo le he dicho acá es lo que va en esa columna. Es decir, hay que dejar perfecto. operar a las Fuerzas Armadas y hay que utilizarlas en lo mejor de sus capacidades, no colocando las restricciones y usarla para los fines que pueden ser, digamos, útiles. Mandarlas a proteger infraestructura crítica no sirve. Correcto. Y ahí, de nuevo, te pregunto, tú dices, hay poco personal, no es que existe un gran caudal de No, no, personas a no, las no, cuales tú puedas. no, no, porque el Claro. ejército pasó a ser un ejército de gente a un ejército de profesionales, es decir, de un ejército de conscriptos pasó a ser un ejército básicamente profesionales con tecnología. Y lo Y mismo afecta a entonces, la Marina y ¿y la de Fuerza dónde, Aérea. ya, pues, y de dónde se sacarían entonces esas personas para poder No, aportar y apoyar? es que esas personas, nosotros tenemos más o menos, deben haber hoy en día ocupadas entre la infantería y la Marina, ponle que hayan 2.000 personas Ya. empleadas entre el norte y el sur. La efectividad de las Fuerzas Armadas es operar en conjunto con carabineros para labores de seguridad interior, utilizando todas sus capacidades tecnológicas, capacidades de fuerza, armamento moderno, capacidades de combate de localidades que existen. Pero si las vamos a mandar a resguardar estaciones de metro, supermercados, no perdamos el tiempo, no hay gente más. No, exactamente. Pero sí hay gente, dices tú, para poder No, colaborar para una con misión policía. específica donde voy, hago la pega y
y agarro a todos los señores, eso lo puedo hacer en la macrozona sur, se puede hacer acá en Santiago y agarrar a toda la gente necesaria. Es cosa de Bueno, voluntad política y de asumir que en el caso de la zona sur hay insurgencia y que en el caso de la zona central, Santiago, estamos enfrentando crimen organizado. ya, y ahí te quiero preguntar lo siguiente, porque tú has hablado mucho de la necesidad de una ley de inteligencia. Todo esto, si no hay, no va acompañado, y ahí, ¿cuál es el aporte que pueden hacer las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército? ¿En la ley de inteligencia? O No, sea, la en fuerza labores de armada. inteligencia, en No, labores de no, no, inteligencia. las Fuerzas Armadas tienen su propio servicio de inteligencia, pero están restringidas para operar en Chile solamente en labores de Claro, contrainteligencia que afectan al mismo ejército, a la Marina o a la Fuerza correcto. Aérea. Entonces, la No, ley de inteligencia, la revisión de la ley de inteligencia libera esas capacidades para operar coordinadamente junto con la ANI, darle capacidades operativas a la ANI y hacer que el sistema fluya, sea eficiente y efectivo. Eso es lo que se necesita. Hoy en día, la ley de inteligencia que tenemos ahora viene del 2004, cuando la derecha no quería una KGB por el lado de la izquierda y la de izquierda no quería una DINA por el lado de la derecha. Entonces pusimos todo tipo de restricciones para que el sistema no funcione. ya, pues no funciona derechamente. O No, sea, no, tú has funciona. Si hablado, se diseñó claro, para no funcionar. que tú has Eso. hablado de lo que, de la incapacidad que tenemos para tener la información, para saber cuál es el mapa. Esa Bueno, por eso, información pero no está, yo realmente no está. por eso pongo mucho hincapié siempre en decir, la ley de inteligencia es extremadamente importante, porque hay que simplemente aprobar cambios legales para que la cosa funcione. Dos, también es importante que esté regulado. No queremos los servicios de inteligencia operando con plena libertad en lo que se les ocurra. Ya la experiencia del año, ante años, muchos años atrás, no es positiva la historia que tenemos, siempre tiene que estar regulado. Pero dejémosles hacer la pega. Y lo otro es que lo que carece Chile es un marco amplio de una estrategia de seguridad nacional que involucra desde nuestra incapacidad para manejar incendios, ya crimen organizado, inmigración ilegal, qué sé yo, no solamente aspectos militares, no Mm. solamente, y además yo no tiene que hablar así que vivimos en un mal barrio, Perú no está muy bien, Bolivia simplemente es casi un estado fallido y entra y sale el que quiere por ahí, se Y nos meten los Ecuador, venezolanos, imagínate, imagínate está muy Ecuador. controlado por Irán, por Venezuela, entonces tenemos que ponernos serios, es decir, el tema de la seguridad pasó a ser el tema número uno, no porque nosotros queramos, simplemente porque se Claro, nos vino encima. se nos vino encima. Ahora, lo siguiente, porque las bandas, como bien dices tú, se van organizando y se van acomodando según las circunstancias. Por lo tanto, frente a esta situación, ¿cómo observas tú el... A ver, más que todo te quiero preguntar respecto de lo que observamos todos los días, ¿no? Que son estas muertes terribles, muy violentas, ¿no es cierto? Que algunos te atribuyen a un tema de instalación de bandas. ¿Cuál es tu lectura de esas muertes y de esos hallazgos de cadáveres? No, la lectura es que, mira, pobre gente que murió. Mm, Yo lo lamento mucho, digamos, quienes murieron y murieron en circunstancias trágicas. claro. Pero para nosotros es una señal, no es decir, mandar al cielo. No, es simplemente, si no tomamos esas señales que nos están llegando y, no sé, tendríamos que ser giles, digamos, Mirna, para que esperáramos señales más fuertes todavía. Ya tenemos la evidencia de que el crimen organizado está operando acá. ¿Qué más vamos a hacer? No, tremendo. Richard Koyunyan, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana y por ayudarnos a entender desde una mirada también distinta a lo que habitualmente uno conoce, porque con elementos técnicos y con elementos importantes de argumentación, quiero decir, es decir, no solo estos son eslóganes, sino que tratar de bajarlo y ser prácticos y realistas respecto de estas decisiones políticas que se plantean o se anuncian al menos. Así que Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias. Hoy he tratado de ser lo más claro No, posible. Va a salir clarísimo. una columna, como le digo, manual de uso de las Fuerzas Armadas. De todas Eh, maneras. y quiero dejar bien claro una cosa. Hasta ahora mi posición ha sido bastante clara respecto a un no uso, pero creo que la realidad que se nos vino encima, necesitamos revisar esa. Yo mismo estoy dispuesto a revisar, como decía, mi Ya, posición en la materia. Bueno, así eso que es. muchísimas gracias, que tengan muy buen día. Gracias a ti. Lo mismo Saludos a para ti. Que todos. estés muy bien. Gracias. Gracias. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida
eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Queremos irnos al corte, pero antes les aviso que vamos a estar conversando con la senadora de Renovación Nacional por la región de Los Ríos, María José Gatica. ¿Por qué? Porque la derecha está viviendo, ¿no?, lo que otrora era pan de cada día, luchas por ciertas hegemonías, por alcanzar determinadas posiciones o lograr, en este caso puntual, determinadas alcaldías. ¿Y dónde está puesto el foco? En lo que está pasando en la Municipalidad de Las Condes con la arremetida de la ex ministra Marcela Cubillos. Vamos y volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.